Buenas noches, gracias a todos los que ya están presentes acá en contacto con Juan Carlos y Silvia. Hoy es lunes, ¿cuánto estamos hoy? Lunes 6 de mayo. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Entonces hoy vamos a estar con el tema de las constelaciones familiares. Por favor, vuélvanos a contar si nos ven y nos escuchan bien para empezar oficialmente, por favor. Y bueno, como podrán escuchar, tenemos la lluvia de fondo, así que si hay más tempestad de la que hay, posiblemente se nos vaya la señal algún momentito, así que será por la lluvia. Muy bien, sí. Exactamente. Bueno, gracias. Muy bien, pues buenas noches a todos, a los que ya nos acompañan cada 15 días. Es un gusto tenerlos nuevamente. Si hay alguien por ahí que se está incorporando por primera vez, bienvenidos. Este espacio es para todos, para que podamos compartir desde cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y bueno, en este espacio de esta hora lo que hacemos es compartir desde nuestra experiencia y desde lo que el trabajo nos ha permitido, algunos temas que consideramos de interés para todos. Y hoy pues con uno de los temas que más nos apasionan, que lo mismo decimos con cada tema, ¿verdad? Pero este tema de los que más nos ha permitido ahondar y profundizar y apoyar a la gente desde esta perspectiva, que son las constelaciones familiares. Así que les vamos a platicar un poco qué son, cómo surgen, y ya saben que el micrófono, o no sé si el micrófono esta vez, pero el chat está abierto para que puedan escribir, puedan hacernos sus preguntas. Nos gustaría saber si en general hay personas que no conocen nada de constelaciones, para que tengamos una idea cómo vamos a ir abordando el tema. Así que si nos pueden poner no sé nada, yo ya conozco, en fin, para que nosotros tengamos una idea poco a poco de cómo están los que nos están escuchando. Si alguien quiere hablar, me parece que hay una forma para levantar la mano. Búsquenla ahí en sus aparatos, y si no, nos ponen en el chat que quieren hablar y les permitimos hablar desde acá. Les activamos. Bienvenidos a los que están por primera vez. Ajá, primera vez en Zoom. Arnulfo, bienvenido. Muy bien. Entonces. Muy bien. Lo que nos van contando ahí cuando puedan poco a poco de las constelaciones, vamos a empezarles a contar, ¿verdad? Y cualquier cosa pues nos van diciendo. Muy bien. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla. La diapositiva. La diapositiva. Suponemos que lo estamos haciendo bien. Sí, ok, muy bien. Muy bien. Entonces estamos en contacto con Juan Carlos y Silvia, ya saben. Hoy con el tema de las constelaciones familiares y las intervenciones familiares. Dimensionales. Y las intervenciones dimensionales, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares? ¿Quieres empezar tú? Bueno, pues las constelaciones familiares son una técnica, un método, una forma de abordaje de trabajo terapéutico que surgió ya desde hace unos años con un señor alemán del que ya les vamos a platicar, que se llama Bert Hellinger. Él está vivo aún, ronda los, 90, 91 años 93, por ahí, 93 ya. Sigue trabajando, sigue desarrollando sus talleres en algunas partes del mundo. Y bueno, y con su amplia experiencia en el tema de psicología, que ya les va a contar Juan Carlos, trajo o permitió que surgieran las constelaciones familiares, que de alguna forma hay que entender que cuando se escucha por primera vez el término constelaciones familiares, hay gente que piensa en las estrellas, hay gente que piensa en cosas raras, ¿verdad? Porque constelaciones suena a las estrellas y entonces no sabe si es esotérico, es psicológico o ambas, en fin. Entonces hay que entender que es una técnica que surge en el contexto psicológico, psicoterapéutico, y pues ya les dejo a Juan Carlos para que les hable de Hellinger. Muy bien, solo antes, ¿qué vamos a descubrir? ¿Qué van a descubrir hoy? Pues eso, que son las constelaciones familiares, en qué se basan, quién puede hacer una constelación y qué son las intervenciones dimensionales. Muy bien, ¿quién es Bert Hellinger? Entonces, díganme por favor nuevamente en el chat, cuéntenos si pueden ver la foto del señor Hellinger, solo para estar seguros que estamos en la misma. Sí se mira, gracias, Ángeles. Muy bien. Pues él es Bert Hellinger, actualmente ronda eso, alrededor de los 93 años, como les decía Silvia, sigue activo. En breve, su historia tiene que ver con que él a los 16, 17 años entra a la fuerza el tema del nazismo, ¿no? Es decir, lo hacen militar a la fuerza y se escapa, porque él estuvo preso en un campo de concentración de los americanos para los alemanes.
Y luego de que sale de ahí, él entra a un seminario y se hace sacerdote católico de la Orden de los Marin Hill. Se ordena sacerdote y luego pues él pide irse a las misiones en Sudáfrica, ¿verdad? Así en grandes rasgos su historia. Cuando está en Sudáfrica como misionero, él se da cuenta cómo es la vida con los zulús, los zulúes, no sé cómo se dice exactamente, es una de las tribus más antiguas del planeta. Y por lo tanto tienen una fuerte carga y fuerza los ancestros para ellos. Para ellos los ancestros son muy, muy importantes. Entonces toda esta información, estas vivencias, estas experiencias, esta forma diferente de vivir la vida de Occidente va impactando la vida de Hellinger. Y entonces él va adoptando ciertos conceptos, ciertas formas de entender, de educar y de percibir la vida. Es otra cosmovisión. Mientras él estaba en Sudáfrica, pues viajaba siempre a Europa y él se formó como terapeuta de grupo. Entonces, ya saben, recibía y daba talleres. Y estando en un taller de Gestalt, él haciendo su propia terapia, ¿verdad? La facilitadora le dice, por cómo te escucho y cómo te veo, no creo que dures mucho más en la congregación religiosa. Y él le dice exactamente, estoy pensando en salirme. Y se sale. Y él empieza a estudiar psicología o sigue estudiando psicología con fundadores de las teorías importantes del momento y también con los discípulos directos de los fundadores. Entonces estudia psicoanálisis, programación neurolingüística, abrazo de contención, grito primal, sí, programación neurolingüística, análisis transaccional. Entonces se forma directamente con toda esta gente. Y él se da cuenta que básicamente en todas las propuestas terapéuticas la figura de mamá y papá son muy, muy, muy importantes porque transmiten mensajes directos hacia los hijos. Y esos mensajes pues van marcando la historia de las personas. ¿Quieres agregar algo ahí? Muy bien. Entonces, una de las teorías que más le impacta precisamente es análisis transaccional, de la cual con Silvia también nos formamos. Fue lo primero que nos formamos casi durante 5 o 7 años. Entonces nos metimos bastante de lleno de fondo en análisis transaccional. Fuimos a algunos congresos internacionales y personalmente me certifiqué a nivel latinoamericano para ser un facilitador de lo que se llama el 101 y el 202 en análisis transaccional. Y conocimos precisamente un congreso mundial en Oaxaca a la que formó a Hellinger, se llama Panita English. Ella fue discípula directa de Eric Berne. Entonces, en análisis transaccional, Eric Berne propone que cada persona tenemos como un guión de vida, como un guión de una obra de teatro, que no está escrito en ninguna parte, pero que de alguna manera lo vamos siguiendo. El mismo Eric Berne tuvo esta experiencia. Él siguió los pasos de su papá, porque su papá era médico, y de niño Eric Berne acompañaba a su papá en las visitas médicas, y también siguió los pasos de su mamá, porque su mamá era escritora y editora de libros y revistas, y Eric Berne escribió varios libros. Entonces Eric Berne se hace médico, psiquiatra, escritor, y propone pues, esta fantástica escuela y formación de psicología y psicoterapia, que es el análisis transaccional. Y él decía eso, ¿verdad? Todos traemos un argumento de vida que podemos mejorar nuestra intracomunicación con los diálogos internos, la interrelación, los juegos psicológicos, las caricias, todo eso. Pero si no rompemos con nuestro argumento de vida, no nos sanamos. Y esto impactó profundamente a Hellinger. De hecho, el mismo Berne murió a la misma edad que su papá y de la misma enfermedad, un infarto al corazón, igual que su papá. Él mismo no pudo romper su propio argumento de vida. Entonces Hellinger se da cuenta de la fuerza que tiene estos mandatos. Solo que Berne dijo que estos mandatos se transmitían de padres a hijos nada más. Eso es lo que él pudo ver. Y Hellinger descubre que estos mandatos no solo se pueden transmitir de padres a hijos, sino de los tíos de los niños, ¿verdad? Pero también de los abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos y más atrás en el tiempo. O sea, esos mensajes, esos mandatos, esa programación, decimos actualmente, se transmite de generación en generación. Y entonces Hellinger va abriendo de alguna manera toda esta formación que él tuvo para poder brindarla a las demás personas.
Entonces, poco a poco les vamos a ir contando cómo fue que él descubre las constelaciones familiares. Pero para decirles, Hellinger ha escrito más de 100 libros, fue nominado para Premio Nobel de la Paz, porque algunos trabajos que ha hecho en algunos países han ayudado luego a la firma de la paz. Algo de eso tuvo que ver Colombia, con una de nuestras maestras, Nelis Palomo, que ya les vamos a contar también. ¿Quieres saber un poquito de la historia? Okay. Bueno, pues entonces aquí pueden ver a Nelis Palomo, nuestra primera maestra, y a Virginia Lubiano, que muchos conocen como Vicky. Y bueno, entonces, ¿cómo surge todo esto, verdad? En el mundo, ustedes saben, las cosas van llegando por oleadas, y cuando Nelis Palomo, que fue nuestra primera maestra, la primera persona que oímos hablar del tema de constelaciones allá por el 2004, pues ella tenía la inquietud de traer a Guatemala la formación de constelaciones. Sin embargo, ella ya lo venía haciendo porque ella trabajaba con muchos grupos, con muchas comunidades indígenas, grupos de mujeres en toda Centroamérica, y quería pues ya lanzarlo como de una manera más abierta, ¿verdad? Porque lo trabajaba de manera privada en ONGs y en los movimientos en los que ella se movía. Y entonces en 2004 ella nos dice, bueno, llevemos a Guatemala la primera formación, el primer diplomado en constelaciones, y lo intentamos. Ella vino, dio varios talleres y parecía la cosa más extraña de este mundo, ¿verdad? Porque ni nosotros entendíamos bien qué era eso y entonces tampoco podíamos explicarlo mucho a la gente, y la gente nos miraba raro y nos decía, eso es espiritismo, ahí invocan a los muertos, eso es muy raro. Y nosotros no entendíamos bien tampoco, sin embargo, ella tenía muy claro lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y los trabajos que hicimos en ese tiempo con ella, que no cuajaron en un diplomado, ¿verdad? Solamente fueron varios talleres, movieron muchísimo en las personas, en esas primeras personas que constelaron en Guatemala, las que ahí sí que se tiraron al agua sin saber mucho tampoco, pero se animaron a hacer sus trabajos, muy sanadores algunos, muy duros algunos, pero recuerden que cuando algo es nuevo, de alguna forma implica como romper o abrir el terreno para que una energía cuaje. Y entonces en ese momento fue difícil, ella dio varios talleres, intentamos, pero como les decimos, pues nos miraban feo, ¿verdad? Ya de por sí nos miraban feo porque hacíamos talleres del niño interno y autoestima y esas cosas en ese tiempo, pero con esto sí fue así como que, ay, ahora sí saber en qué se metieron. Y entendimos que pues no era el momento aún para traer la formación, y se quedó como en el tintero el tema. Y luego, de alguna forma, Virginia Lubiano, la conocimos también por ahí por 2003, 2004 también, y empezó a venir a Guatemala y la empezamos a traer a dar talleres puramente psicológicos y terapéuticos para trabajo interior y para sanación interna. Y en ese momento ella no conocía constelaciones, no las manejaba, pero en el proceso de los años, pues ella también se forma como consteladora, pero como es todo perfecto en el universo, ¿verdad? De alguna forma se abren los espacios. Nelis en 2009 seguía viniendo, seguía dando talleres, estuvo aquí en la casa con nosotros, de hecho durmió aquí en el área donde estamos transmitiendo, y unos meses después, en 2009, muere, así repentinamente. Entonces, de alguna forma eso abrió el espacio, porque cuando ella muere, Vicky ya se había formado como consteladora, precisamente Nelis fue una de sus maestras, y entonces en 2010 Vicky nos dice, llevemos la formación de constelaciones a Guatemala. Y nosotros dijimos, bueno, probemos, ¿verdad? Volvamos a probar. Y entonces ya habían pasado los años, ya la energía era otra, y como ustedes saben, la energía acelerada del 2000 para acá permitió de alguna forma que se diera en ese entonces, en 2010, la primera formación de constelaciones, que entonces estuvo a cargo de Vicky, nosotros como alumnos y a la vez como coordinadores, pero de alguna forma fue Nelis a quien honramos, porque fue quien abrió el terreno, abrió el camino para que esto sucediera aquí en Guatemala. No sé si quieres agregar algo ahí. Sí, digamos, Nelis fue una maestra para nosotros, y personalmente ella me apoyó mucho en lo que estaba haciendo en ese momento. Y pues la vida de ella fue extraordinaria en el sentido de que ella era colombiana, ¿no? Y venía del movimiento de la guerrilla precisamente. Luego estuvo en el movimiento de izquierda, luego un poco tema político, y ya cuando yo la conocí estaba en su momento terapéutico. Y tuve la oportunidad de regalarle un libro de Drúmbalo Melquisedec, de La Serpiente de Luz. Precisamente
fue el último correo que recibí de ella cuando me cuenta, ahora entiendo mi trabajo y mi misión con estas mujeres en estas tierras, estoy en tierras mayas, y cuando llegue a Guatemala, pues vamos a hacer una ceremonia, porque vamos a hacer una ceremonia acá. Pues ya la hizo en el otro lado, ¿verdad? En el aula B. Pero sí fue alguien que nos marcó mucho y también nos impactó mucho su partida. Y en el tema de las constelaciones, precisamente ya tenía la fuerza para poder sembrar ese tipo de energías. Ella iba literalmente por el mundo, estudiando, recibiendo información de Europa, ¿verdad? La traía a México y de México para Centroamérica. Era incansable esta mujer. Y luego, pues, como dice Silvia, le ofreció el espacio a Vicky, a quien ya conocíamos, para poder como ya establecer el primer diplomado. Y fue cuando pues le dijimos a Vicky que si nos animábamos, pues ya era el espacio, ya era el momento para poder traer constelaciones a Guatemala. Costó un poco, precisamente porque por las resistencias, por la energía, como decía Silvia, nos miraban raro al principio, y digamos, ni nosotros mismos teníamos claro de qué se trataba esto, cómo funcionaba. Pero poco a poco el campo se fue dando. Quisiera mencionar también una anécdota. En el último taller que recibimos con Nelis, hubo una constelación donde tenía que ver con el cambio, digamos, el tema de la transición después de la guerra para esta época de paz. Y habíamos hecho un taller sobre la máscara. Y todos los que participamos en ese taller hicimos nuestra máscara de yeso, pero nadie le hicimos ojos. Y esa constelación prácticamente no se movió mucho y decía, Guatemala todavía no está lista, todavía no puede ver lo que tiene que ver. Y precisamente como un año después, con Vicky, en el primer módulo, hicimos una constelación y precisamente la constelación tuvo que ver con esa reconciliación de la época de la guerrilla con la época actual. Entonces entendimos que ya Guatemala podía ver a nivel del campo de energía y su mirada interna y su mirada energética para la reconciliación a estos niveles. Entonces creemos que mucho de lo que las constelaciones han movido desde ese entonces y todo lo que han evolucionado en el país ayuda de alguna manera para los cambios positivos que, aunque cueste verlos, se van dando en nuestro país. Entonces por eso honramos a estas maestras que nos dieron el startazo y que pudimos ser pues de alguna manera los pioneros de esto en Guatemala. O sea, tuvimos ese privilegio. Muy bien. Entonces, ¿en qué se basan las constelaciones familiares? Como ya vimos un poquito, ahí está la influencia de los ancestros. Este tema de los ancestros no es único ni específico de las constelaciones familiares, sino que también Alejandro Jodorowsky, de quien nos han oído hablar mucho, también él y otras personas, porque tampoco Alejandro Jodorowsky es el único, descubren alrededor de los años finales de los 70s y principios de los 80s, como que se quitara un velo en la humanidad para poder entender a este nivel más profundo, más científico, más psicológico, cómo los ancestros influyen en las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué es lo que se descubre a este nivel? Que precisamente lo que nuestros ancestros hicieron, vivieron, los secretos que tuvieron, las situaciones que expresaron y que no expresaron, todo eso de alguna manera afecta a las siguientes generaciones. Y al principio es un poco difícil de entender, porque uno dice, ¿yo qué tengo que ver con lo que los ancestros hicieron? Ni los conocí, a mí ni me interesa, yo no sé nada de ellos, o de verdad no tengo cómo saber de ellos. El tema es que ya podemos entender muy claramente que a través de las fechas, a través de los nombres, a través de los ciclos, si tenemos la información y si vamos accediendo a ella, vamos comprendiendo por qué nos pasan cierto tipo de cosas, por qué se nos dificultan cierto tipo de cosas, porque están conectadas con las vivencias de los ancestros. Y es fascinante ir descubriendo esta conexión, que no es sencilla muchas veces verla, pero que las constelaciones familiares es un método, digamos, quizá como método de los mejores para poder acceder a esta información de lo que pasó en el tiempo. Ya vamos a ir viendo cómo funciona esta parte más cuántica. ¿Quieres hablar? Sí, y bueno, entonces hay que entender también que cuando se habla de constelaciones familiares, ¿verdad? Una primera mirada o lo que todos necesitamos o pensamos es en sanar las heridas, las memorias, los conflictos que tenemos con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestro entorno familiar, que de hecho, como decía Juan Carlos, es el origen, pero es el origen en cuanto a todo conflicto que yo como persona puedo vivir. No para todo conflicto
tengo que tener a mi familia ahí conmigo, ¿verdad? Pero sí, las vivencias pasadas, tanto de mi historia personal como de las ancestrales, pueden estar afectando lo que me pasa en el trabajo, lo que me pasa con la pareja, lo que me pasa con la economía o no me pasa, lo que me pasa en mi vida en todos los ámbitos. Entonces, en lo que se basan las constelaciones es en el sistema familiar. Entonces, cuando se hace un trabajo, se va a hacer una constelación familiar. Normalmente, cuando una persona nunca ha constelado y llega por primera vez, es común o era común hasta cierto momento en nuestra experiencia que lo primero que pasaba era que ya sea que la persona llegara a trabajar su prosperidad o que no tenía pareja o que en el trabajo siempre le pasaba X patrón y repetitivo, fuera lo que fuera, la primera constelación, el primer trabajo siempre se iba a sanar la relación con mamá y papá. Mamá o papá ausente, que no estuvo, que estuvo lejano, que no lo conocí, lo que sea, a sanar esos vínculos y esas relaciones. Sin embargo, conforme las personas van constelando, puede ser que ya no veo mi núcleo, exactamente mi sistema familiar, sino que me voy a generaciones atrás y me doy cuenta que lo que vengo acarreando a nivel de pareja, por ejemplo, es un espejo de lo que le pasó a mi tatarabuela en otro continente, con otras creencias, en otro momento, pero que simplemente venimos repitiendo porque es el mismo sistema familiar. Y esto es como dice Juan Carlos, para algunas personas es complicado de entender, ¿verdad? Pero si apenas llego a saber quiénes son mis abuelos, más atrás a saber. Sin embargo, hay que entender que como familia, como lazo de sangre a nivel energético, somos un sistema. Y es como el cuerpo humano. Si nos golpeamos el dedo meñique del pie, por chiquito que lo tengamos, igual duele y es incómodo caminar. Si nos lastimamos un brazo, una pierna o lo que sea, si tenemos tortícolis y si no podemos voltear a ver, aunque sea una mínima parte, todo nuestro sistema se afecta. Entonces es lo mismo con las constelaciones. Cuando un miembro trabaja algo porque hay un conflicto, de alguna forma todo el sistema está cojeando. Y al revés, ¿verdad? Cuando el sistema está cojeando en algún área, puede ser que yo parezca el dedo chiquito del dedo del pie de mi sistema familiar, pero voy a verme afectado por eso que vengo acarreando. Entonces, el sistema realmente es un conjunto, es como una telaraña, como una red. Entonces, si se corta, si se jala más de un lado, si se aprieta, nos afecta a todos. Por eso es que es muy importante conocer en la medida de lo posible nuestra historia ancestral, que es un tema, como hemos hablado en algún momento aquí en Guatemala, por el conflicto, por las disfunciones familiares y demás. Muchas personas no conocen ni siquiera la historia de sus padres. Entonces es muy importante ir tomando conciencia de esto, ir haciendo una bitácora en la medida de lo posible, ¿verdad? Para que nuestros hijos vayan teniendo más información y puedan sanar más fácilmente toda la historia ancestral. Muy bien. Y respecto a la física cuántica, digamos, aquí es donde Hellinger, sin tener un conocimiento específico de física cuántica, descubre algo que la física cuántica explica. Entonces, precisamente, él estaba dando un taller de lo que se llama psicodrama, que es un como teatro terapéutico. Es decir, hay un facilitador que está entrenado en eso, acompaña a la persona que va a hacer su trabajo y la persona que va a hacer su terapia plantea su tema. Y los demás participantes les asigna un rol el facilitador y le puede decir, tú vas a ser de papá, tú vas a ser de mamá, tú vas a ser de hijo, tú vas a ser de abuelo, tú de esposo, de jefe, lo que sea. Y entonces las personas actúan como que si fueran esa persona. Es como un teatro precisamente, pero terapéutico. Tiene sus propias reglas y su forma, ¿no? A cierto momento, Hellinger estaba desarrollando un taller de estos, pero no había asignado ningún rol. La persona había planteado su tema, pero Hellinger es una persona que es como muy introspectiva, ¿verdad? Se toma su tiempo, casi que se pone a meditar para que llegue la información, y a cierto momento las personas empiezan a actuar, ¿verdad? Empiezan a representar como si fueran los familiares de esa persona, pero sin que se les asignara ningún rol, es decir, de forma espontánea. Y eso es lo que pasa precisamente en las constelaciones. Cuando alguien llega a hacer su trabajo y de repente la energía de alguno de los familiares surge en el sistema, las personas dicen, esa frase usaba mi abuela, o ese
hasta el tono de voz se parece como que el de mi papá. O así, ese gesto que tiene esa persona es como el empleado se pone cuando está en eso, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando se plantea un tema, dice la física cuántica, se crea un holograma de información, se crea un campo de información. Y entonces las personas que están en el taller perciben esa información a través de su hemisferio derecho. Y entonces van a acceder como a los archivos de información que están polulando por todo el espacio-tiempo, pero que en ese momento están focalizados y podemos acceder a ello. Y entonces eso es lo que cuando una persona llega por primera vez dice, esto es como un teatro que se pusieron de acuerdo antes, o esto que es brujería, es magia, ¿por qué pueden percibir toda esa información? Y en realidad todos estamos capacitados a percibir esa información. Aquí el ejemplo clásico es como los celulares, ¿no? Es decir, el Wi-Fi o Internet, ¿verdad? Está por todos lados, las redes, y cuando conectamos nuestro teléfono, accedemos a una clave, entonces captamos la información. Esa es la parte sintética de lo que se hace en constelaciones familiares con el campo de energía, que es la parte orgánica. Entonces, precisamente Rupert Sheldrake, uno de los científicos ingleses también vivo, que tiene todos esos premios importantes de física, él descubrió cómo los animales se comunican entre sí y cómo las plantas se comunican entre sí. Son experimentos e investigaciones de los años 60. Entonces, cuando Sheldrake llega a Alemania a un taller de constelaciones, le dice a Hellinger, tú descubriste cómo los humanos están conectados entre sí, así como yo descubrí cómo los animales y las plantas están conectados entre sí. Si alguien quisiera más información, hay bastante sobre esto. Creo que hay una pregunta. Sí, por ahí Agnes nos pone con lo que yo decía hace un momento. Iba a preguntar, por ejemplo, yo solo sé el nombre de mis bisabuelos y ni idea de qué murieron ni cómo vivieron. Y eso es lo común. De alguna forma, si llegamos a tener información, es por lo menos de los abuelos puede uno medio saber nombres y fecha de muerte. Más allá de eso, es difícil en general. Entonces, digamos que pues, si fuera una corriente puramente de psicogenealogía, lo que estuviéramos hablando en este momento, te diríamos, hay que ir y buscar. Hay que ir a la hemeroteca, hay que ir a los cementerios, hay que ir a las actas de defunción, hay que ir a donde sea necesario para encontrar la información. Sin embargo, desde constelaciones, tenemos precisamente la ventaja, como estaba hablando ahorita Juan Carlos, de que se trabaja con el campo informado, con la física cuántica. Entonces, a veces no es necesario saberlo, no es necesario tener la conciencia de que se llamaba Juan Pérez y murió de tal cosa, porque si es importante para tu sistema en el momento de constelar, se manifestará en el campo. Los participantes, los que están representando los roles, darán la información que se requiere. Y según nuestra experiencia, muchas veces no es necesario. Es decir, puede haber ese ancestro del que no sé nada, e igual se manifiesta si es importante y se tiene la información conveniente. Y recuerdo mucho aquí el caso de un joven precisamente genealogista, es decir, experto en genealogía, con todo su árbol armado hasta no sé cuántas generaciones atrás, pero había ¿qué era? Un bisabuelo. Había un bisabuelo del que él no había encontrado nada, en los registros no había encontrado nada. Y entonces él quería constelar para precisamente ver si la constelación le daba alguna información de ese ancestro. Y fue una constelación muy hermosa. Realmente ya les hablaremos luego de las intervenciones dimensionales, porque la constelación tradicional pues posiblemente no maneja esto de esta manera, pero en las intervenciones dimensionales, que es nuestro modelo, incorporamos algunos elementos cuánticos como viajes en el tiempo, y entonces llevamos al joven a un encuentro en el tiempo con su bisabuelo, este ancestro del que no se sabía nada, y fue un encuentro muy hermoso. La persona que lo estaba representando realmente se emocionó, no tenía idea de que había tenido descendencia, y entonces estaba realmente muy, muy emocionado, y al joven le dio los elementos necesarios para por lo menos dar una idea de dónde había venido, porque era obvio que no era de aquí, y a qué se había dedicado, que por lo que pudimos ver era como un actor, un artista, posiblemente de esos circos nómadas que iban de un lado a otro, y por eso no había sabido de alguna forma que había dejado hijos y que había habido toda una descendencia a raíz de él. Entonces, cuando no está la información, se puede acceder con la física cuántica. Por ahí nos dicen también, Giovanni pregunta cómo se hace cuando todos los lados paternos no están y estuvieron ausentes por más de 4 generaciones. Todos los lados paternos, me imagino que es todos los hombres del linaje paterno. Es muy común también, entonces depende.
digamos, cuando es un caso así, igual, una constelación da la información necesaria para llenar esos vacíos. Normalmente en una constelación se hacen movimientos, se dice, o ejercicios, si lo quieren ver así, o rituales en los que energéticamente se hace un tejido. Y de hecho muchas veces se le pide a las personas que imaginen que están tejiendo, como un telar, digamos, donde los hilos se vuelven a conectar, digamos, de Giovanni hacia su papá, lo conozca o no, del papá hacia el papá de él, es decir, el abuelo, y entonces se va imaginando decimos porque no tenemos la habilidad de ver, pero realmente energéticamente se pueden ir tejiendo los hilos y reconstruyendo el vínculo que se rompió con esos hombres del pasado para poder recibir de ellos, que igual siempre lo hacemos, pero con más conciencia, toda la parte sana, toda la parte positiva que nos han heredado y que la llevamos en la sangre y la llevamos en nuestro ADN. Entonces, se pueden hacer trabajos aun cuando 4 generaciones atrás no se sabe. Sin embargo, el trabajo ahí, Giovanni, sería empezar a ver qué se hace a nivel personal, sobre todo por la descendencia, porque entonces ya estamos hablando que si para mí son 4 generaciones atrás desconectadas, ya para mis hijos serían 5, si yo no hago algo para conectar. Entonces, ahí la invitación es hacer un trabajo para restablecer el flujo de la energía paterna, que es vital para todos, pero sobre todo cuando se trata de un hombre, su energía paterna es vital para que tenga éxito económico, para que pueda desenvolverse exitosamente a nivel de la profesión, para que pueda hacer una pareja de manera sana. Entonces, es muy importante. Zoraida dice, ¿qué pasa cuando alguien muy importante en la familia no asiste en la constelación y nadie de los participantes quiere asumir ese papel? Es una buena pregunta. Casi nunca pasa eso, Zoraida, es muy raro. Y si eso llegase a pasar es porque hay un tema, posiblemente hay un secreto, posiblemente hay una situación que el sistema no permite y entonces ya hay formas como de ir probando, digamos, otros ángulos, otros caminos para acceder a la información. Y si no, se tiene que preguntar si hay permiso del sistema. Si no hay permiso del sistema, simplemente no es el momento, tal vez más adelante. O no te toca a ti. Nos ha pasado, ¿verdad? Que hay constelaciones donde tal vez alguien quiere resolver un tema con el papá o con el abuelo y precisamente no aparece el abuelo, pero aparece la abuela o aparece el otro abuelo. Entonces se puede ver claramente que o no es el momento o para lo que esa constelación requiere no es necesario. O a veces incluso se nos indica, no sos tú quien lo tiene que hacer, sería tu mamá o sería tu papá, si es que en algún momento deciden hacerlo. Entonces también digamos que el sistema tiene sus propias reglas donde se respeta la energía, y aunque normalmente el que constela es el que está zarandeando, está moviendo el árbol para la sanación, pero hay un límite, ¿verdad? No puedo yo sanar a todos, sino que solo lo que tiene que ver directamente con mis conflictos actuales, ¿verdad? También cuenta la experiencia de cada facilitador o facilitadora. No tenía una imagen de una chica ahí, así que disculpen, solo está la imagen de un varón. Entonces, eso también fuimos descubriendo en el camino, ¿verdad? O sea, al principio, cuando nosotros lo aprendimos, había como una forma, básicamente, de hacer las constelaciones, que era la que Hellinger hacía. Después el mismo Hellinger fue evolucionando, por supuesto, ¿verdad? En su forma de impartir las constelaciones, de cómo se fue dando. Y de ahí, pues ya cada facilitador le fue poniendo su toque, ¿verdad? Según sus experiencias y según su bagaje, como les contaremos más adelante lo que nos pasó a nosotros. Bien. Entonces, conceptos importantes de las constelaciones familiares. Las lealtades familiares, que es un tema que cada vez empieza como a hacerse más común, así como algún día se hizo común lo del inconsciente colectivo o la catarsis, ¿verdad? O los lapsus, o todas estas cosas, el niño interno, todos estos conceptos que vienen de la psicología clásica. Las lealtades familiares, pues cada vez se está extendiendo más este concepto. ¿Qué es esto? Es un descubrimiento o una propuesta de Hellinger que para mí me parece genial. También la psicología lo descubre y le llama las lealtades invisibles, es lo mismo. Tiene que ver con que cada uno de nosotros pertenece a una familia, por supuesto, y esa forma de pertenecer tiene como 2 vías. Una, en primer lugar,
porque llevamos la sangre o el apellido, pero podemos no llevar el apellido, pero sí llevamos la sangre, o sea, pertenecemos a esa familia. Y la otra es qué tanto queremos como sentirnos cerca de esa familia y para que podamos ser vistos con buenos ojos ante nuestra propia familia. Entonces podemos quedarnos como muy pegados a las tradiciones de nuestra familia o hacer lo que nuestros padres, nuestros ancestros, nuestro sistema familiar espera de nosotros. Por ejemplo, si todos son mecánicos, ¿verdad? O panaderos o estilistas en una familia, se supone que los hijos también tengan que hacerlo, o alguno de los hijos, o el primogénito, o el que lleva el nombre de la matriarca, etcétera, etcétera, ¿no? O si todos son de una profesión, ¿verdad? Como médicos, como ingenieros, como, pues lo mismo, se espera que se siga esa profesión. Y ahí se dan cuenta que hay familias de abogados, por ejemplo, quizás con los que más, la profesión que más he visto, también he visto un poco con dentistas, etcétera. Entonces, o alguien una familia que es viajera, o una familia que, qué sé yo, es muy católica o muy religiosa, lo que sea, ¿no? Parrandera, o cuenta chistes, o fiesteros, no sé. Cualquiera de estas situaciones que se espera que uno de los hijos o los hijos sean así. Entonces, cualquiera de los hijos pudimos haber adoptado esta postura de decir, yo voy a hacer lo que mis padres esperan de mí, y entonces me voy a sentir tan como satisfecho de que me miran como en los ojos y que tengo como el aval de mis padres. Pero si eso no es lo que yo realmente quiero hacer en mi vida, me estoy traicionando a mí mismo con tal de complacer a mis padres o hacer lo que esperan de mí. En términos un poquito más complejos, cuando uno de los hijos o hijas fue engendrado para quedarse, para cuidar a los padres. Entonces ahí fácilmente podría nunca salir de la casa de sus padres, no casarse, no tener hijos, porque ya tiene a su familia ahí, a sus hijos que son sus padres, ¿no? Entonces los programas son así de fuertes. Las lealtades también puede ir en otro nivel. Recuerdo una constelación que me impactó mucho, donde una pareja de esposos muy jóvenes, muy jóvenes, llegan a constelar porque tenían 2 hijitos, la niña mayor que tenía como 2 años, no sé mucho, se les cayó, se abrió su cabecita y gracias a Dios no le pasó nada más. Pero estaban muy asustados y una persona que los conocía pues les dijo que era bueno que constelara. En la constelación se van dando como formas o imágenes, ¿no? Las personas representan roles. Y el papá de estos chicos miraba hacia un punto en donde le pusimos a varias personas enfrente que eran sus familiares muertos, entre ellos el papá, una tía y alguien más, que eran muy cercanos. Y el papá de estos chicos no miraba a sus hijos. Los niños permanecieron, los representantes, ¿verdad? Casi en el suelo, casi todo el tiempo. Y yo le pregunto a la mamá qué había pasado. Me dijo, estaba hablando por teléfono con mi esposo, nos peleamos y en ese instante se me cayó la niña. Y entonces entendimos que la niña podía ser vista por su padre si estaba muerta. O podía morirse ella entregándose para que su papá viviera. Entonces este tipo de cosas son muy profundas, que son difíciles de entender, pero con el esquema de las constelaciones familiares uno tiene la oportunidad de ver estos esquemas. Entonces cuando se hacen este tipo de trabajos, se da la posibilidad de que esos mandatos o esas lealtades puedan romperse precisamente para ofrecer otra mirada y otras posibilidades al sistema familiar, para que el papá de estos chicos tuviese conciencia, tomase conciencia de que tenía que hacer su duelo con sus muertos para poder ver a sus hijos y que sus hijos no tuvieran que tomar ese rol por él. Y algo interesante acá es entender que el concepto va más allá de lo que oímos normalmente. Al pensar en lealtad, uno dice, alguien leal, ay, qué lindo, ¿verdad? Sin embargo, acá no es eso, sino que lealtad familiar, la otra palabra que falta ahí, es que tal vez la puso Juan Carlos y por eso no se ve, porque es lealtad familiar invisible o inconsciente. Entonces, es decir, estas lealtades son un lazo invisible que nos ata, nos hace hacer cosas o nos hace no hacer cosas
pero no tomamos conciencia de que simplemente estamos repitiendo el patrón de lo que hicieron mis papás o lo que hicieron mis abuelos. Y entonces, por ejemplo, a veces nos ha pasado que llega una chica a constelar, ¿verdad? Y nos dice, es que yo quiero constelar porque ya me di cuenta que todas las mujeres de mi familia están solas, por ejemplo. Mis primas, mis tías, mi abuelita, mi mamá, que no sé qué, ya sea que están viudas, que se divorciaron, que el hombre se fue, lo que sea, pero están solas. Entonces, cuando alguien así toma conciencia, llega porque nos dice, yo quiero romper eso porque no es lo que quiero para mí. Entonces, muchas veces si uno analiza, por ejemplo, todas las primas y todo el mundo está en similar situación, es que hay una lealtad familiar por ahí. O, por ejemplo, también en el caso de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué resulta que tiene 2, 3 parejas o tiene hijos fuera de matrimonio, pero lo mismo hizo mi papá, pero lo mismo hizo el abuelo? Y entonces no es que todos traen el gen de la infidelidad, ¿verdad? O el gen de mujeriegos, sino que de alguna forma se repite la lealtad familiar invisible e inconsciente porque es una forma de honrar y de pertenecer a mi linaje, aunque no los haya conocido. Entonces, son como esos hilos que nos atrapan en el sistema familiar y vamos repitiendo. Y en ese repetir podemos repetir los nombres, podemos repetir las profesiones y obviamente pues las cosas no tan gratas, como les digo, ¿verdad? Los comportamientos que nos causan conflicto, qué sé yo, el alcoholismo, fracasos en el trabajo, lo que sea, muchas veces es simplemente una lealtad familiar invisible que se está repitiendo hasta que alguien toma conciencia y dice, ok, no puede ser que a todos nos pase lo mismo, y ya se hace un trabajo para cortar eso. Y otro aspecto de la lealtad es cuando alguien dice, yo no quiero seguir ese esquema, ese patrón de mi familia, yo lo voy a hacer diferente y me voy por la libre, me voy por mi cuenta. Pero si no hace todo esto que acaba de decir Silvia, de tomar esa conciencia y reconciliarse, se va a sabotear, ¿verdad? Porque siente que traicionó a su familia y su familia se siente traicionado por esta persona. Entonces todos nos encontramos o muy pegados o fuera, pero necesitamos hacer este trabajo y es súper importante. Otro concepto importante es que las constelaciones funcionan fuera del tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando se hace un taller de una constelación, podemos estar como en varios tiempos al mismo tiempo y podemos de alguna manera traer situaciones muy antiguas para que se actualicen. Una vez le dijimos a una chica, ¿verdad?, que tenía unos temas. Ella estaba viviendo en una casa de un tatarabuelo. La casa tenía 200 años, una casa muy antigua, obviamente remodelada y pues todo lo demás, ¿verdad?, para que pudiera estar en pie durante todo este tiempo, pero la recomendación era que saliera de esa casa para que pudiera tener su propia vida, para que pudiera conseguir o facilitarse una pareja y ser más exitosa, porque estaba como atrapada en ese tiempo. Y fue muy claro cómo se manifestó en la constelación esta situación con el tatarabuelo. Entonces, hay constelaciones que se hacen para que algún familiar atrás en el tiempo pudiese haber tenido un beneficio. Es decir, algo pasó atrás en el tiempo que fue una situación complicada, pero que gracias a que se hizo la constelación hoy, esa persona atrás en el tiempo pudo salir adelante. Esto es si física cuántica. No les vas a dar todo el chisme ahorita porque si no les vas a cortar. Ya les iba a contar chismes de las películas del momento, sí, Juan cierto, Carlos, entonces no. Ya iba a hacer spoiler, pero entonces no, aquí me cortaron a ti. Pero si ven la última película de moda, acuérdense de nosotros porque la física cuántica y las constelaciones y lo que pasa, hay cierta relación. De algún lado lo tienen que tomar. Aquí hay otra pregunta. Dice Agnes, digamos que no tengo un tema específico que quiero trabajar, ¿puedo constelar y que el sistema elija el tema? Es un tema delicado. ¿De qué es posible? Es posible. Pero como dijo Nelis la primera vez que vino y que precisamente una persona le dijo, así, ¿verdad? Pues yo constelo y que el sistema diga. Entonces es muy arriesgado porque esta persona pues hizo su constelación y pues por lo que supimos la persona pasó años, fueron más o menos 6, 7 años, liberando cosas que esa constelación mostró. Porque cuando se es así de amplio, el sistema te va a dar y el universo va a responder, pero es muy grande. Por eso es que es importante, digamos que no se constela solo porque sí, ¿verdad? Sino que siempre es bueno llevar un tema. Es decir, puede ser que no lo tenga yo bien definido, pero
sé que tengo un tema con mi mamá, o sé que hay un tema con el dinero, porque a mí la cosa con el dinero se me complica. Entonces, por lo menos tener una orientación es mejor para definir y que el sistema no abra tantas ventanas. Imagínate una pantalla de computadora con muchas ventanitas abiertas y que luego hay que ir procesando hasta que el sistema funcione perfectamente. Entonces, nosotros, desde nuestra experiencia y lo que aprendimos, no lo recomendamos. Es mejor llevar un tema específico, y si no tengo un tema específico, pues tal vez no es mi momento de constelar, ¿verdad? Exactamente. Otro concepto, vamos a ir un poquito más rápido por el tiempo. Sí, cabal. Todos estamos conectados, entonces esto es igual física cuántica, ¿verdad? Y por eso decíamos que están fuera del tiempo, porque cuando una persona plantea un tema y se manifiesta la información en la energía de los ancestros, hay algún momento como lo que les contó Silvia, donde este chico tiene un contacto a través de un representante, claro, con la energía de su ancestro. Tenemos un caso que nos impactó mucho. Una vez haciendo una conferencia como esta, solo que presencial, ¿verdad? Para dar a conocer precisamente en aquel tiempo el diplomado, las constelaciones, etc. Dijimos, bueno, vamos a hacer un ejercicio, que en el modo presencial pues es fácil de hacerlo. Y llegó un muchacho, ¿verdad? Y entonces pusimos a representantes de sus padres, ¿verdad? Y hicimos un ritual, ¿verdad? Bueno, no llamamos ritual en aquella época. No, un movimiento. Era un movimiento. Y entonces el movimiento era que él se acercaba y tomaba a su papá y a su mamá y ellos lo abrazaban y se daba como un contacto. Fue muy impactante porque él lloró y todos casi que con él. Y cuando terminó el movimiento, nosotros no teníamos idea. Él nos dice, yo prácticamente no recuerdo a mis padres porque tenía como 3 años, algo así, 3 meses cuando ellos murieron. Y es la primera vez que yo puedo como sentir que los abrazo. Bueno, fue impactante, ¿verdad? O sea, no sabíamos cuánto un movimiento podía como moverlo a él en ese momento. Silvia se lo encontró en un taller muchos años después. ¿Y qué fue lo que te comentó? Y bueno, pues se acordaba de nosotros, ¿verdad? Pero se acordaba del taller porque dice que su vida cambió completamente después de esa experiencia. Porque realmente ese contacto, esa reconciliación, bueno, que no había en su caso no era un conflicto de pleito, ¿verdad? Sino que simplemente era el vacío de que sus papás pues mueren en un accidente y él se queda de 3 meses, pero entonces el tener ese momento de abrazo y de encuentro con ese ser que lo está representando y que la energía es, porque siempre es, no es que, ay, me tocó ahí un señor, ¿verdad? Y pues representó a mi papá, porque puede a veces ser una señora y representa a mi papá, y la energía realmente se condensa en que yo sienta lo que tengo que sentir según el rol. Entonces él dijo que realmente su vida cambió, se transformó a raíz de ese ejercicio en una conferencia. Así de fuerte puede ser realmente. Te pregunta acá. Por cada tema se hace una constelación, pregunta Tania. Sería bueno, pero no. Hay temas que requieren darle hasta que de alguna forma se soluciona la situación, porque por ejemplo, somos una cebolla, entonces puede ser que ya trabajé ese tema en una capita de la cebolla, pero cuando vuelve a surgirme una situación en la vida, vuelve a ser ese tema, pero en otra capa. Entonces, por ejemplo, los temas que más se suelen trabajar es la relación con papá, con mamá y lo ancestral. Entonces, depende, ¿verdad? Por ejemplo, de eso iba a decir, ¿verdad? Tuvimos en una ocasión una chica que su tema era pareja, ¿verdad? Entonces ella llegaba a trabajar pareja y resulta que le aparecía todo el conflicto con papá. En otra ocasión llegaba a trabajar pareja y salía todo el conflicto con mamá, abuela y lo que fuera. Llegaba a trabajar pareja y salían cosas con ella a nivel interno. Como a la 6ª constelación, finalmente se le permitió ver el tema de pareja. Entonces, las constelaciones no es como ¿cómo se dice? En el comercio, ¿verdad? Aquí no es al cliente lo que pida muchas veces, sí, sino que es al cliente lo que necesite. Porque a veces también la gente dice, bueno, yo hoy vengo a arreglar la situación con mi mamá. Y la mamá, como decía Zoraida, no aparece ni la energía materna, sino que aparece papá. Entonces, muchas veces es lo que mi mente cree que necesito sanar, no es. Entonces, el sistema me muestra lo que realmente es. Y por eso a veces es darle varias veces a un tema. Y hay veces algunas personas que sí, con una solucionan ese tema y de paso otros que estaban conectados con ese. Pero ahí sí que depende de la historia de cada quien y de lo enmarañados que estamos internamente. Muy bien. Y al final, digamos, bueno, una constelación
es como una película o una obra de teatro, ¿verdad? Se plantea un tema, ¿verdad? Es como que fuera el título, ¿verdad? Y hay que ayudar a la persona a definir esa frase, porque eso es lo que va a focalizar, ¿verdad? Y aquí contestando un poco a Agnes todavía, es decir, en la medida que se focaliza ese tema, el sistema va a ser como más preciso a la hora de mostrar la información. Luego se da un desarrollo, ¿verdad? Que en ese desarrollo puede haber un poco de drama, de reconciliación, un poco de incógnita, de misterio. A veces en una constelación no sabemos hacia dónde se va a mover la energía hasta que aparece una información, un movimiento, algo que nos da la pista de salida. Y luego, al final, normalmente hay una imagen de solución, de reconciliación, donde es como un futuro presente. Es decir, es como un adelanto en el tiempo de cómo una situación que viene del pasado tiene una situación en un futuro que hoy todavía no existe, pero que con esa mirada y esa conciencia, luego que termina la constelación, cada uno de las personas que hacen su constelación puede poco a poco en el tiempo ir llegando a esa imagen que se dio. Y como no hay tiempo, a veces el efecto de una constelación se da antes de que se haga la constelación, inmediatamente después o mucho, mucho tiempo después. Hay otra pregunta ahí. Por ejemplo, mamá y papá no tienen que estar muertos para que puedan hacerse presentes en la constelación. No, exactamente. No, claro. No es necesario que hayan fallecido. Muchas veces en la constelación se ponen representantes de los que están aún con vida. Igual es mucho mejor, pues, porque si puedo ir sanando y arreglar los clavos con los que todavía están, es mucho mejor. Y eso conecta con el siguiente punto que dice todos estamos conectados, que de hecho pues no importa si están vivos o no están vivos, si están cerca, si están lejos, si saben que yo estoy constelando o no saben, que normalmente no saben, o como nos decía la gente al inicio, pero entonces tengo que llegar con toda mi familia. No, o sea, no hay que llegar con toda la familia. A una constelación familiar llega uno solito por lo general. Hay sistemas que aguantan que yo llegue con alguien más de mi familia, pero hay sistemas que no soportan eso. Por ejemplo, digamos que llego yo con mis hermanos, porque supuestamente todos tenemos el mismo tema que queremos constelar de la relación con nuestra mamá, que fue dominante, digamos. Entonces, pero alguien plantea el tema, pero en el fondo, inconscientemente, cada quien vive una historia diferente con mamá. Entonces, en algún momento, a veces, la presencia de uno de los hermanos o de todos estorba el trabajo mío. Entonces hay que pedirles que salgan o en el mejor de los casos que no lleguen, ¿verdad? Porque cada quien tendría que hacer su propio trabajo con relación a su mamá. Entonces, estamos conectados, no es necesario que hayan fallecido y tampoco es necesario que sepan, como decía, que estamos constelando. Y de hecho, muchas veces después de constelar no hay que decir nada. O sea, lo que se recomienda es que constelo y pasa un mes antes de que yo pueda hablar, contar que hice un trabajo y demás. Porque si no es como que toda la energía cuántica que se vio pierde fuerza, sobre todo porque cuando metemos nuestras palabras, quitamos la fuerza que muchas veces lo que nuestra alma ya vio, aunque no entienda, y con las palabras queremos ponerle pelos y señales para entender. Y por ejemplo, con el hecho de estar conectados nos ha pasado, en una ocasión pasó, ¿verdad? Que un joven llegó a trabajar un tema con relación a su papá, al que tenía años de no ver, no sabía de él, vivía en otro país, y entonces hace su constelación. Se acaba el taller y él se queda con nosotros y nos ayuda a arreglar sillas y demás, y en lo que estábamos en eso, le entra una llamada por teléfono y era su papá llamándolo en ese momento porque, saber, no nos dijo qué le dijo, pues, pero él estaba impactado porque terminó su constelación y papá lo llama. Entonces, esa es una forma de entender que todos estamos conectados. Otra forma es si a veces una mamá constela una situación personal y al día siguiente nos llaman y dicen, miren, mis hijos están enfermos, uno tiene diarrea, el otro tiene fiebre. Es la constelación, están sacando, están eliminando lo que el sistema ya no necesita. Entonces, por eso decíamos que es como un cuerpo humano. Uno mueve algo y todo el cuerpo lo resiente. Entonces, esas cosas suelen pasar, pero nunca va más allá de lo que cada sistema familiar puede soportar, sino que es como siempre se autorregula y se autoprotege para su propia sanación. Aquí tengo que consultar algo a la jovencita. Denos un segundito, por favor. Ya nos pusimos de acuerdo. Entonces, como hay más material y también está el tema de las intervenciones dimensionales, que es nuestra propuesta, entonces vamos a ir cerrando ahorita con la meditación que no queremos dejar de hacer, es decir, que sí queremos hacer, y vamos a dejar un par de temas de las constelaciones todavía para dentro de 15 días,
y a tener suficiente tiempo y espacio para hablarle de nuestras intervenciones dimensionales. Solo le vamos a responder a Andrea. Por supuesto. Dice Andrea, ¿es grupal? ¿Las personas que representan a la familia son participantes también? Sí, digamos que a un taller se invita a todos los que quieran llegar. Los que necesitan constelar hacen su cita y si yo quiero constelar ese día, entonces se reservan los espacios y los demás son participantes. Entonces digamos que tú vas a constelar. Entonces tú te sentás en el grupo, presentas tu tema de manera breve, no hay que contar, ahí está, miren, hasta la sala, no hay que contar con pelos y señales lo que yo quiero constelar, si tengo una situación de pareja o de economía y lo que me está pasando es tal, y ya, solo se le va dando forma y los demás somos participantes. Entonces, en la modalidad tradicional, la persona se le decía, escoge quién quieres que sea tu papá, tu mamá, luego ya fue el terapeuta elige. Y ya muchas veces también sucede que la persona ni ha terminado de contar y hay alguien que ya se paró. Yo ya estoy en el campo y yo voy a representar algo, aunque no sepa qué. Entonces sí, los demás son participantes, es decir, gracias a que están los demás, podés tener tu imagen de solución y entender y desenmarañar tu caso, porque el campo de energía hace que todas las demás personas participen y pongan como que las cartas sobre la mesa. También se pueden hacer las individuales, es decir, llega la persona a constelar directamente con el terapeuta. Se utilizan recursos, se usan muñequitos, se usan figuras o formas. Son igualmente efectivas, pero no son igualmente impactantes que cuando es en grupo y ves a la persona llorar y ves a la persona que dice lo que tu mamá decía. En fin, es impactante, es mucho más enriquecedor según nosotros en grupo. Muy bien. Muy bien. Entonces, queremos hacer la meditación. Si se duermen o se tienen que desconectar, no se preocupen que luego la subimos para que la puedan hacer tranquilos. Pero vamos a hacer la meditación que solemos hacer en las constelaciones. Sí. Muy bien, entonces les vamos a invitar, por favor, a que puedan sentarse de manera cómoda, de preferencia sin cruzar manos ni pies. Idealmente con su espalda recta. Si alguien está acostado, puede quedarse así. Simplemente cuide no quedarse dormido. Y vamos a empezar a respirar profundo. Inhalando y exhalando. A un ritmo agradable para cada quien. Y sabiendo que estamos protegidos por la energía de nuestro sistema familiar y por nuestro propio ser, nos disponemos a hacer este contacto con nuestros ancestros. Y para ello, vamos a invitar en primer lugar a papá y a mamá a que vengan a acompañarnos, estén aún en este plano o ya no, los hayamos conocido o no. Invitamos a la energía del hombre y la mujer que me dieron la vida. Y les invitamos a pararse detrás de cada uno de nosotros. Normalmente llega papá del lado derecho y mamá del izquierdo. Pero si los míos lo hacen al revés, está bien. Y me conecto con sentir a papá y a mamá, más allá de lo que hicieron o no hicieron bien, de sus defectos o sus virtudes. Tomo conciencia de la grandeza de esos dos seres que me regalaron la vida. Así como fue, tal vez planeado y con mucho amor, tal vez en una locura de juventud. Sin embargo, la vida llegó a mí a través de ellos. Y detrás de papá y mamá, voy a invitar ahora a que se hagan presentes mis 4 abuelos. Es decir, papá y mamá de papá, papá y mamá de mamá.
sin importar si los conocí o no, si sé sus nombres o no. Pido al universo que me envíe esa energía de esos 4 seres que le dieron la vida a mis padres. Con su historia, con sus penas, con sus éxitos y sus fracasos. Pero son mis abuelos. Y aunque no los haya conocido, puedo ver un espejo de ellos en mi vida en muchas formas. Y más allá de mis abuelos, invito ahora a que se hagan presentes mis 8 bisabuelos. No es necesario que ubique nombres o rostros. Solo llamo a la energía de esos 8 seres, padres de mis abuelos. Y a cada una de esas generaciones las invito a colocarse detrás de sus hijos. A estas alturas podemos estar hablando de personas que vivieron en otro país u otro continente, tal vez con otras creencias religiosas, políticas, pero con las que seguimos compartiendo el lazo de sangre, más allá de apellido, más allá de si cada uno de ellos fue reconocido en su lugar o no. Y detrás de mis bisabuelos voy a llamar a que se hagan presentes mis 16 tatarabuelos. Y es imaginar a todas esas personas o a todas esas energías. Tal vez alguien solo percibe colores o formas. Y tomar conciencia que vengo de todos ellos. Voy a imaginar ahora que me volteo para quedar de frente a ellos. Y al estar ahí en primer lugar agradezco la vida, esa vida que llegó a mí, gracias a cada uno de ellos. Aun cuando la vida pasó, tal vez sin que ellos quisieran, o tal vez no con la persona que hubiesen deseado, la vida pasó de generación en generación y llegó a mí. Y eso lo agradezco. Y aprovechando este encuentro con ellos, les hago saber que estoy dispuesto a buscarlos, a conectarme con ellos cuando así lo sienta, para sanar, para crecer, para cortar con esos patrones repetitivos que vienen desde hace pocas o muchas generaciones. Y también les hago saber que estoy dispuesto a devolver todo aquello que yo pueda estar cargando en mi vida y que no sea mío, que tal vez le corresponda a alguno de ellos. Y que con humildad voy a devolver para poder vivir yo más libre, más pleno, más sano. Y les hago saber que si eso que les devuelvo sienten que deben devolverlo también a alguien más, pueden hacerlo y devolverlo también ellos a sus ancestros. Así que en este momento, si alguien siente esa necesidad de entregar, aunque no tenga claro qué, tal vez
alguna enfermedad, tal vez alguna dificultad en el tema de pareja o en el tema económico, laboral, que siento que siempre he cargado eso y no entiendo por qué, puedo devolver a mis ancestros en este momento. Sin reproches, solo para restablecer el orden en el sistema y darle a cada quien lo que le corresponde. Luego de devolver, agradezco nuevamente y si así lo siento, tomo una respiración profunda y exhalo con fuerza. Y ahora imagino que me vuelvo a colocar de espaldas a todos ellos, es decir, están todos detrás de mí, pero ahora me conecto con sentir su fuerza. Y ahora me conecto con sentir ese tejido que me une con cada uno de ellos. Y pido desde la generación más lejana que envíen un rayo de luz, un rayo de amor a las generaciones que están delante, de manera que ese hilo que teje el vínculo familiar se reconstruya, se fortalezca y yo pueda sentir en todo mi ser la fuerza de cada uno de mis ancestros. Puedo imaginar cómo el corazón de cada uno se empieza a iluminar y la luz sale desde los tatarabuelos, iluminando el corazón de los bisabuelos. Los bisabuelos a su vez envían su luz al corazón de los abuelos. Los abuelos se iluminan y envían su luz a mis padres. Y mis padres se iluminan completamente, recibiendo la fuerza de cada uno de los ancestros. Y envían su luz hacia mí. Y me dejo y recibo. Soy parte de ellos. Soy parte de su linaje. Y si alguien quiere aprovechar y poner a sus hijos delante, visualícense también iluminados, enviando luz al corazón de sus hijos con la fuerza de todos los ancestros, con la parte más sana de cada uno de ellos. Nos llenamos todos de amor, de sabiduría, de fortaleza, de todo eso que mi linaje tiene como característica. Y voy a empezar a tomar varias respiraciones profundas, sintiendo que al inhalar tomo lo mejor de todos mis ancestros y al exhalar suelto cualquier cosa que no me corresponda. A mi ritmo. Inhalo lo mejor y al exhalar suelto cualquier carga que yo tenga de cada uno de ellos. Y voy viendo cómo cada célula de mi ser se enciende, integrando lo mejor del linaje de papá y lo mejor del linaje de mamá en mí. Un par de respiraciones más.
agradeciendo profundamente a mis ancestros y sabiendo que cada vez que yo quiera, puedo visitarlos y puedo pedir su fuerza. Poco a poco voy tomando conciencia del aquí y ahora. Muevo lentamente mis manos, mis pies, mi cabeza. Y cuando así lo sienta, abro los ojos. Tómense un momento para estar completamente aquí. Y sepan que si ya se van a dormir, pueden pedirle a sus ancestros que sigan acompañándolos en el sueño. Y bueno, pues nos gustaría saber cómo están, como siempre. Y si no, simplemente saber que están bien antes de cerrar. Si nos pueden escribir. Si alguien se durmió, no se preocupe. Gracias. ¿Todos bien? Ok. Pues muchas gracias entonces. Como les decíamos, pues el tema lo planeamos y quedó grande el tema o pequeño el tiempo, así que le haremos la segunda parte a este tema, donde les vamos a compartir ya específicamente de las intervenciones dimensionales, que y algunos de ustedes las conocen, que es nuestro modelo del que surgió a raíz de las constelaciones. Pero por hoy, pues, no sé si les quiere decir algo Juan Carlos aún. Pues gracias por estar acá, gracias por estar interesados en nuestros temas. No sé si todos habían estado ya con nosotros, solo si alguien no había estado con nosotros en este programa, si nos pueden poner en el chat, ¿verdad? Que es su primera vez para nosotros tener como idea y saber pues que estamos llegando a más personas. Y también si alguien es la primera vez, será bueno que nos deje su correo para que le enviemos el link en el que puede registrarse en nuestra página, quedar en nuestra base de datos y así estar informado siempre de las actividades tanto virtuales como presenciales. Muchas gracias entonces. Muchas gracias entonces, feliz noche. Feliz noche. Feliz semana y nos estamos viendo y comunicando. Muy bien, muchas gracias pues, que descansen. Feliz noche.